El tema de la predicación es la perseverancia y los resultados de la misma. La perseverancia y los resultados de la misma. El objetivo de esta carta que escribe, inspirado por Dios, el apóstol Pablo a los cristianos en Galacia, era de que ellos pudieran recuperar algo que habían perdido. Con el paso del tiempo, todos en algún momento hemos perdido algo que cuando iniciamos lo teníamos, lo abrazábamos y lo disfrutábamos en el Señor. ¿Qué cosas habían perdido los cristianos gálatas? Primero, habían perdido la satisfacción de servir a Dios. Habían perdido la plenitud de amar las cosas de Dios. Y 3, tener la libertad en Cristo Jesús. Habían llegado las falsas doctrinas. Ellos de alguna forma se habían descuidado y esto había dañado sus vidas espirituales. En Gálatas 4:15, allá atrás, nos habla de cómo ellos fueron perdiendo gradualmente algo que habían tenido presente en sus vidas. Dice Gálatas 4:15: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Todos nosotros, cuando vinimos a Cristo, pudimos experimentar ese gozo, esa satisfacción de poder ser instrumento en las manos de Dios, porque Él nos perdonó, porque Él nos transformó. Y Pablo le pregunta a los Gálatas: ¿dónde pues quedó eso que tú tenías? ¿En qué momento lo perdiste? Tenías la libertad en Cristo y de repente te volviste en esclavo de las falsas doctrinas. Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubieras sacado, fíjese, que vuestros propios ojos para dármelos. Es decir, cuando venimos a Cristo, es tanto el amor que hemos experimentado de Dios en nuestras vidas que no escatimamos para dar a los demás lo que está a nuestro alcance dar. No sé si le pasó, a mí sí me ha pasado. Cuando yo vine a Cristo, cuando le entregué mi vida, yo pude experimentar que podía ser útil en las manos de Dios, y lo que estuviera a mi alcance lo hacía lo humanamente posible para bendición de otros. No se escatimaba nada. Entonces eso le pasó a los Gálatas, pero de repente algo sucedió y lo fueron perdiendo. El apóstol Pedro, en la segunda carta, versículo 19, habla un poco más acerca de el peligro que ocurre una persona, cristiano o cristiana, que descuida esa plenitud de Dios en sus vidas. Segunda de Pedro 2:19, les prometen libertad, y eso es lo que escuchamos. El mundo mismo, la filosofía de este mundo, le promete a la sociedad que si hace lo que ellos promueven, estarán mejor. Pero sucede que cuando lo tienen, se sienten vacíos. Dice Pedro: y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por algún hecho es esclavo del que lo venció. Todos nosotros, si somos en Cristo, somos esclavos de Cristo. Él cumple lo que promete, pero el mundo no promete lo que ofrece, nos deja vacíos. Entonces, los cristianos en Galacia habían experimentado una pérdida de ciertas cosas que ellos habían abrazado y que ahora Dios los estaba confrontando para que ellos pudieran corregir en sus vidas. Gálatas 5:25. Continuamos con un poco de introducción antes de abordar los versículos. Esta carta de Gálatas, como la mayoría de las cartas que escribe el apóstol Pablo, está dividida en dos partes. La primera parte es teología, es conocimiento, es enseñanza. Y la segunda parte es conocimiento aplicado a la vida diaria. Entonces Gálatas, de igual forma, capítulo 1, 2 y 3 es teología. Capítulos 4, 5 y 6 es práctica, poner en práctica lo que Dios nos va enseñando. Entonces dice Gálatas 5:25, estamos en la práctica. Si vivimos por el Espíritu,
¿qué? Andemos por el Espíritu. La palabra aquí andar es peripateo en el griego y significa alrededor de algo o rodear algo. La vida cristiana está rodeada de actividades, de decisiones. Entonces todo lo que hacemos y decidimos tenemos que permitir que seamos guiados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios. Si somos cristianos, tenemos entonces que darle lugar a la palabra de Dios en nuestras actividades y en nuestras decisiones, porque es lo que dice el versículo 25. Si vivimos, si es nuestra condición, si es nuestro caso que caminamos con Dios, entonces tenemos que todo lo que nos rodea en actividades, tenemos que permitir o buscar que sea impulsado, motivado por el Espíritu de Dios, en este caso por la palabra. Si no lo hacemos así, entonces comenzamos nosotros a correr el peligro de perder las cosas que habíamos alcanzado en el Señor. El mismo apóstol Pablo estaba consciente de esto, de que si él no caminaba en las cosas de Dios, corría el peligro de alejarse de lo que un día él predicó. Y lo dice en la carta a los Corintios, primera de Corintios 9:27. Y yo creo que cuando llegamos a este punto, hermanos, mayormente cuando tenemos ya ciertos años en el Evangelio, sí es importante tener presente esto. Dice Pablo, sino que golpeó mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser ¿qué? Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, yo tengo que disciplinarme, yo tengo que autocorregirme con la ayuda de Dios, porque sería muy triste que después de yo haber sido instrumento en las manos de Dios, haber sido la guía que Dios utilizó para atraer a alguien más a las cosas de Dios, yo me rezague y me quede en el camino. Y mire que lo está diciendo un hombre de Dios. Entonces, si él estaba consciente, cuán más nosotros. No podemos descuidar nuestro andar en el Señor, porque la vida cristiana no es de iniciar, es de terminarla, y terminarla bien en las cosas de Dios. Por eso es que aquí dice el pasaje, no sea que habiendo sido heraldo, dice otra versión, después de que yo les haya anunciado la palabra a otros, yo me quede. Por eso es de que Dios nos animó a estudiar esta carta, porque es importante estudiarla y revisar nuestras vidas a la luz de ella. Creo que no sería correcto ni prudente que después de haber recorrido una cantidad de años nos vayamos rezagando. Y después de haber sido instrumento en las manos de Dios, entonces vayamos quedando. Ahora sí, vamos a ir a Gálatas 6:6. La última vez, hace 15 días que abordamos el capítulo 6 que lo iniciamos, Dios nos habló y nos enseñó acerca de la restauración de un hermano o de una hermana que en algún momento cayó de la gracia de Dios. Y Dios nos enseñó que es trabajo de ¿cuántos? De todos. Y que debe de haber ¿qué? Paciencia y mansedumbre. Ahora, la pregunta, ¿solo de este lado? De los dos lados. Tanto del que usa a Dios para la restauración como el que es restaurado. Debe de haber ¿qué? Paciencia y mansedumbre, porque si hay orgullo, entonces no funciona la restauración. Dice Gálatas 6:6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Cuál es el contexto? La restauración de alguien que cayó en pecado, ¿cierto? Versículos 1, 2, 3, 4 y 5 habla de ese tema. Entonces, en ese contexto dice Pablo, el que es enseñado en la palabra, es decir, el que fue instrumento, el que Dios utilizó para que otro hermano fuera restaurado, el hermano que fue restaurado, ¿qué tiene que hacer? Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Es decir, si Dios utilizó a otro hermano para restaurar mi vida, y después de que yo fui restaurado, ¿qué Dios me pide a mí? Que yo ponga en práctica el consejo que el hermano me dio. ¿Sí logra entenderlo? Lo que Dios me dice es que todo lo que yo aprendí durante el tiempo de la restauración, lo que Dios me ministró,
Después de que yo fui restaurado, tengo que ser agradecido con Dios, con el hermano, con la hermana, con los hermanos que Dios utilizó para mi restauración. No solamente es decir gracias, sino que con los hechos, hermano, ¿qué cree? Yo le agradezco porque Dios, cuando usted me dijo esto, cuando usted me exhortó en esto, yo lo recibí de parte de Dios. Eso es lo que dice el versículo 6. El creyente caído es guiado por el Espíritu de Dios, pero también el que Dios utiliza para la restauración. Versículo 10, ahí mismo en Gálatas 6. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia ¿de qué? Y aquí nos habla, hermanos, el versículo 10 nos habla de perseverancia. ¿De qué? De perseverancia. ¿Qué es la perseverancia? Es la firmeza y constancia en la manera de hacer y de obrar. Eso es perseverar. Firmeza y constancia en la manera de ser o de obrar. Ahora, cuando hablamos de ser constantes, cuando hablamos o cuando Dios nos habla de perseverar en las cosas, no solamente está hablando de un esfuerzo físico, sino de todo aquello que contribuye para mi santificación y contribución y mi consagración a Dios. Dios quiere que yo aprenda a perseverar, no únicamente en la parte física, sino, repito, en todo lo que contribuye para mi madurez y crecimiento en el Señor. Le pregunto a la iglesia, 3 ejemplos en los cuales contribuyen para nuestra madurez y crecimiento en las cosas de Dios. Leer la Biblia contribuye. Entonces tenemos que perseverar ¿en qué? Todos los días leyendo la Biblia, orando, también asistiendo a la iglesia. Esas 3 cosas, por ejemplo, contribuyen ¿para qué? Para que crezcamos, para que nos consagremos. Entonces Pablo dice que permanezcamos en esas cosas que son un bien para nuestra vida espiritual. Eso es bien importante. Ahora, algo que es fuerte es lo que dice el versículo 7, ahí de Gálatas 6. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Y aquí entramos en la regla o en la ley de la siembra y la cosecha. Todos nosotros hemos sembrado en nosotros mismos una semilla de cristianismo, y hoy estamos cosechando lo que sembramos años atrás en nuestra vida cristiana. No sé si me explico. Todos hemos sembrado, de alguna forma hemos entendido cuál es la vida cristiana, y hemos dicho esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y todo lo que hemos sembrado, con el tiempo, pasa el tiempo, pasan los años, se convierte en algo que tú has cosechado. Vamos, lo veo con signo de interrogación. Vamos a explicarlo con ayuda de Dios. Mateo 10:41. Y también tenga Gálatas 6:6. Vamos a entender un poco la ley de la siembra y la cosecha. Por eso está apoyando a nuestro hermano David en este aspecto de los textos bíblicos. Así es de que esperemos que no se nos duerma allá atrás. Dice Gálatas 6:6: el que es enseñado en la palabra de Dios, haga partícipe en toda cosa buena al que lo instruye. ¿Por qué Dios quiere que nosotros tengamos en cuenta aquel que Dios ha usado para nuestro crecimiento? Porque esa persona, de parte de Dios, sembró algo en nuestros corazones. Y Jesús lo explica de la siguiente manera en Mateo 10:41 y 42. Ponga atención. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta ¿qué? Recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo ¿qué? ¿Sí logra entenderlo? Y son palabras de Jesús. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos que Dios utilizó para bendecir tu vida, que Dios llevó a tu casa para tocar tu puerta y decirte: hermano, ¿qué cree? Vengo a visitarlo, lo amo en el Señor, voy a orar por usted. El hermano no llegó porque quiso,
Dios lo envió. Si tú lo recibes y le das atención, dice Jesús, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no tendrá ¿qué? No perderá su recompensa. Y esto nos enseña, hermanos, que siempre Dios usará a alguien para sembrar una palabra en nuestras vidas. La ley de la cosecha nos habla a nosotros que tenemos que ser conscientes que constantemente estamos sembrando algo y que eso que sembramos va a dar fruto, y cuando dé fruto, entonces veremos los resultados de lo que hemos sembrado. Cada quien es responsable de lo que está sembrando con su vida cristiana. Cada quien es responsable. Yo soy de la mía, Avi de la suya, la hermana Ara de la suya. Cada quien es responsable de su vida. Y cuando pasa el tiempo, ahorita que estamos en tiempo de lluvias, se siembra hace 2 meses atrás la semilla y va creciendo hasta que da el fruto. Y cuando da el fruto, entonces nos damos cuenta si lo que sembramos fue bueno o fue malo. Porque la palabra de Dios nos dice que por sus frutos los conoceréis. Gálatas 6:8. Continuamos para entender un poco más la ley de la siembra y la cosecha. Dice Gálatas 6:8: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Es decir, si usted le implementa a su vida cristiana cosas carnales, va a cosechar o tener frutos carnales. Ejemplos, pastor, pues está Gálatas 5, 19, 20, 21. Ahí está la lista de obras de la carne. Si usted vive su vida cristiana en esos parámetros, entonces vamos a ver los resultados que vamos a ir cosechando. Vamos a ver, busque ahí rápido Gálatas 5. Y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Ya está: adulterio, fornicación, pleitos, celas, etcétera, etcétera. Son más de 15. Dice Gálatas: si usted pone semillas de ese tipo en su vida, entonces cuando esa semilla dé fruto, va a tener resultados carnales. Así de sencillo. No espere recibir otra cosa. Por eso Dios nos llama esta tarde a ser muy cuidadosos de las semillas, de las palabras, de las enseñanzas que usted va colocando a su vida cristiana. Eso es muy peligroso. Porque dice Gálatas 6:8: más, es decir, el otro cristiano, la otra cristiana que siembra, que coloca cosas espirituales en su vida, ¿qué le va a pasar? Del espíritu segará ¿qué? Ahora, ejemplo de cosas espirituales que podemos usar sembrando en nuestras vidas: el perdón es uno, ¿sí? Es decir, el amor, la misericordia. Es decir, si yo tomo decisiones en esa línea, pasará el tiempo y pues vendrá mi gente y me dirá: gracias porque usted hizo algo por mí, porque sembramos en las cosas espirituales. Esto es vida cristiana práctica, hermanos. Y Dios quiere que hagamos un alto para que podamos nosotros reflexionar en cómo estamos viviendo nuestra vida. Me da mucho gusto que esté aquí porque nos ayuda a crecer a todos la palabra de Dios. Ahora, dice Gálatas 6:7, allá atrásito, el versículo antes: no os engañéis. Es decir, no podemos engañar a Dios, porque Dios ve nuestros frutos. ¿Qué le colocamos a nuestra vida cristiana? Si soy rencoroso, si soy envidioso, si soy rencilloso, qué sé yo, voy a cosechar eso, porque es lo que estoy agregando a mi vida. Nahum 1:3. Dice Nahum 1:3: Jehová es tardo para la ira, ¿sí dice así? Y grande en poder, y no tendrá por inocente ¿a quién? Al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Es decir, Dios tiene misericordia.
Pero cuando llega a nosotros su juicio, viene también. Él es amor, pero también es fuego consumidor. Dios no puede ser burlado, hermanos. Y esto es lo que nos dice el Señor en su palabra. Amén. Y pues Mateo 7:23, todos lo sabemos, un texto muy conocido. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y eso nos habla de tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo con nuestra vida cristiana. Entonces es muy importante que tengamos presente lo que Dios ha hecho con nosotros. Marcos 10:45. Dijimos al inicio que los cristianos gálatas habían perdido, entre muchas cosas, el espíritu de servicio y de amor a las cosas de Dios. En Marcos 10:45 dice algo que todos los hijos de Dios debemos de reflejar cuando hemos conocido a Cristo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para ¿qué? Todos nosotros, hermanos, cristianos, cristianas, debe de haber en nosotros un espíritu de servicio a Dios y a nuestro hermano. Si en tu vida no existe eso, entonces tienes egoísmo. Solo piensas en ti. Porque tenemos un principio de Dios. Tenemos que darnos. Es así. Si en tu vida no hay eso, entonces algo está fallando. El Hijo del Hombre dice, no vino para ser servido, sino para servir. Y fíjese, no solamente servir, dio su vida. ¿En rescate de quién? De los demás. Y esto es vida cristiana, hermanos, que tenemos que aprender nosotros. Malaquías 1:11-14. Malaquías 1:11 y 14. Hay muchos que con el paso del tiempo quizás dicen, pero pastor, cuesta mucho esto, es muy difícil. Miren lo que dice Malaquías. Cuando lo leí me estremeció esto, me impactó mucho. Dice Malaquías 1:11, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda ¿qué? Limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y luego viene un reproche que es muy fuerte. Y vosotros, pueblo de Dios, y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová. Fíjese, qué fuerte, ¿no? Lo que quiere decir la palabra es, cuando ustedes dicen que hay muchas razones para no hacer lo que Dios te pide que hagas, creo que no existe nada, hermanos, que se pueda interponer cuando queremos servir a Dios. Nada. Pero sí nos damos cuenta que con el paso del tiempo hay muchos hermanos que dicen, pero es que falta esto, es que necesitamos todo esto. Dice la palabra, habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová. Y cuando decís que su alimento es ¿qué? Por muy sencilla que sea la palabra, siempre es palabra de Dios. Tenemos como iglesia en este tiempo, Hashem, que el pastor Carlos está aprendiendo. Y por muy limitado que sea la palabra que Dios le dé, es palabra de Dios. Y debe de llenarnos, porque no es de él. Quizás faltará interpretación, pero es palabra de Dios. Y es Dios quien nos debe de cambiar. Es lo que dice el texto, es lo que yo entiendo ahí. 13. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis. Entonces, no es con el pastor, no es con el hermano, sino a quien realmente, hermanos, estamos despreciando cuando no dejamos que nuestra vida sea en las manos de Dios instrumento. ¿A quién? A Dios. A Dios estamos despreciando. Dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado o cojo o enfermo y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Pregunta Dios. ¿Usted cree que sí? Claro que no. Creo que esta tarde, hermanos, Dios nos está hablando para que vayamos a Cristo. Aquello que dejamos y que glorificaba a Dios, volvamos a abrazarlo, porque eso honra a nuestro Dios.
Y luego dice el 14, que es más fuerte: maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo que. Es decir, a Dios le das lo que te sobra: tiempo, esfuerzo, dinero. Hermanos, somos bendecidos, fortalecidos cuando lo hacemos para el Señor. Amén. Vayamos sobre el final. Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, sino que. Es decir, la vida plena del cristiano es perseverar. Eso es todo. No solamente en la parte física, no solamente en esfuerzo, repito, en todo lo que contribuye a la consagración, a la santificación de nuestra vida. Tenemos que esforzarnos y no cansarnos en leer la Biblia, en orar, en cantar, porque habrá una recompensa. Cuando yo comencé a tocar el teclado, hermanos, como testimonio, usted no sabe lo que me pasaba a mí. Me frustraba, porque no es el don que Dios me dio. Pero ¿sabe qué? Constancia y perseverancia. Y al final Dios, como dice la palabra, lo que el hombre siembra, eso cosecha. Yo sembré hace 3 años que comencé con eso, y hoy veo el resultado de que Dios es bueno y tiene misericordia también de mí. Entonces dice el versículo 9: de hacer bien, porque a su tiempo vamos a cosechar. Habrá un tiempo de la cosecha. Habrá un tiempo de resultados. Hebreos 10, 23 y 25. Cuando hay decadencia, cuando no estamos avanzando, entonces entramos en el terreno del egoísmo y del orgullo. Cuando se escribe la carta a los hebreos, los cristianos hebreos estaban también desertando de la fe por las pruebas que estaban viviendo en el primer siglo. Entonces Dios manda esta palabra en Hebreos 10:23: mantengamos firme, ¿qué? Sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros, ¿para qué? Claro, tenemos que animarnos. Esto es pesado, esto es cansado. Llegar aquí esta tarde fue difícil para todos nosotros, porque trabajamos en la mañana, y luego imagínense el clima, y luego se fue la luz, y quizás ustedes, algunos no han comido, pero aquí están. O sea, es sacrificio. Eso lo sabe Dios. Entonces dice la Biblia 25: no dejando de ¿qué? De congregarnos. Es decir, porque ayuda el congregarnos para fortalecernos en el Señor. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día está cerca. Es decir, hermano, yo tampoco he comido, estamos igual en ayunas. No son solamente ustedes, somos todos quizás, que estamos igual, con ganas de ir a la casa y comer. 39, ahí mismo. Pero nosotros, los cristianos que estamos y que hemos entendido esto, no somos de los que ¿qué? Retroceden para perdición, sino de los que tienen ¿qué? Fe, para perseverancia del alma. Eso somos nosotros. Este tiempo no es tiempo perdido, es muy bien invertido, porque estamos aprendiendo de Dios cosas buenas. Entonces la palabra de Dios dice que no somos de ellos. Concluimos Hebreos 12, 3 y 4, y lo dejamos ahí. Dice Hebreos 12, 3 y 4: considerar, es decir, o tengamos en cuenta, pensemos, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. ¿De quién habla? De Cristo. Contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, cuando tú piensas que la estás pasando muy mal, acuérdate de que Cristo la pasó peor que tú. Que si a ti te critican, a Cristo lo golpearon, lo crucificaron, lo ultrajaron. Entonces yo creo que ninguno ha llegado a ese extremo, ¿verdad? El 4: porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Es decir, no hemos llegado a ese punto que nos pongan contra la espada y la pared.
Sí tenemos pruebas, tenemos dificultades, pero cuando las tengamos, acordémonos de Cristo, y que aún hemos llegado al punto que Cristo fue golpeado, ultrajado por sus pecados y los míos. Combatiendo contra qué, hermanos, contra el pecado. Y esta tarde nos llevamos esto en nuestras vidas para casa. Hermanos, permanezcamos, sigamos firmes, no solamente en asistir, leamos la Biblia, oremos, congreguémonos hasta que Dios lo permita. Ya cuando lleguemos a la vejez y no podamos, ya nos quedamos en casa, pero mientras hay que seguir adelante.